Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un asunto que a los padres les cuesta mucho abordar. Me refiero al hablar de sexo con los hijos, ese momento en el que inevitablemente tienes que hablar con tu hija o con tu hijo de cómo son las relaciones sexuales y todo lo que conlleva, ¿no? Cuesta, ¿por qué? Por prejuicios que tenemos, porque nos da vergüenza. Pues hoy queremos analizar el por qué cuesta tanto y la importancia y quizá dar algunas claves para que ese momento no sea tan embarazoso, porque en muchos casos sí que lo llega a ser, o al menos muchos padres lo viven así. Y de esto hablamos con Fernando Álvarez, entrenador emocional y coach, que nos acompaña. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. Vaya temita, porque a los padres todavía hoy en día les cuesta hablar con sus hijos de sexo. Mucho. Sobre incluso... todo, hablar de sexo me refiero a lo que es el iniciar al hijo y decirle, mira, te voy a contar. En el momento en que el hijo se supone, o la hija, no sabe nada. Incluso en algunos casos todavía se mantiene la ilusión de a lo mejor me salvo y no se lo tengo que contar. Claro, porque a lo mejor ya lo sabe. Cosa que es harto probable que seguro que toca contarlo de una manera u otra. Bueno, hay que recordar que a Fernando Álvarez, antes de meternos en harina, le encuentran también ustedes en su página web. Lo tenemos ahí, www.desdelatrinchera.com. Ahí aborda este y otros temas de interés. Pero hoy le tenemos aquí para hablar de este asunto. Fernando, ¿por qué cuesta tanto realmente? Decía yo antes, prejuicios, vergüenza, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil para los padres? ¿Lo ha sido? Bueno, hubo años en que no, que nunca se hablaba y era tabú y jamás se explicaba a los hijos. No era ni difícil, no se hablaba. No se hablaba, prohibidísimo. Pero bueno, un tiempo a esta parte, sí se habla ya afortunadamente, pero cuesta mucho. Todavía cuesta. Y yo creo que son diferentes motivos. Uno ya lo has mencionado antes y es la vergüenza. Es decir, al día de hoy, sobre el sexo, en primera persona, porque efectivamente en tercera persona es muy fácil hablar. Sí. Un chiste, una broma, he oído, me han contado, pero en primera persona nos cuesta hablar con un amigo, incluso con nuestra propia pareja. Ajá. Porque claro, el problema de hablar de algo de sexo en primera persona es la posibilidad de sentirse rechazado, de sentirse cuestionado, de ser el raro. Y claro, o tanto porque hagas cosas nuevas, te plantees cosas nuevas, abras tu mente, o porque la tengas muy cerrada la mente. Claro. Es decir, y claro, como no hay una regla, un patrón que diga, esto es abierto, esto es cerrado, claro, siempre queda la duda, ¿no? De si digo esto, ¿cómo se me tomará? Pero aquí estás hablando con un menor, pues estamos hablando del momento que generalmente suele ser, pues eso, todavía no son mayores de edad los hijos, que a lo mejor te ha hecho preguntas o no te ha hecho preguntas, pero tú ya consideras que tiene que saber ciertas cosas. Claro, pero como decíamos antes, ya el sexo por sí ya da esa vergüenza, ya da ese reparo. ¿Pero no te crees que hay muchos perjuicios que vienen de atrás? Además, luego viene toda la parte de prejuicios, en cuanto a... es algo que en principio no es limpio, que se ha visto como sucio, que son guarrerías, que se oculta... Que a veces es pecado. Que es pecado, etcétera, etcétera. No, a veces no, casi siempre, sí, exceptuando en ciertas situaciones. Sí, si estás casado, bueno, el concepto de pecado que viene también asociado a la religión, en este caso. Lo tomaba un pelín a broma. Ya. Sin ánimo de ofender, evidentemente, a nadie. Y luego, sobre todo, también hay otra, y es el miedo. El miedo a equivocarse, porque efectivamente no hay un manual con el sello de la ONU ni de nadie que diga esta es la forma correcta de explicar a este niño y con esta edad cómo viene el ser humano al mundo o qué es el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? No existe ese manual. No. Y claro, cuando te enfrentas a algo tan desconocido como esto, cuando sientes que tienes esa mega responsabilidad de explicarle a tu hijo o tu hija algo tan importante, claro, el miedo está. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no utilizo la palabra correcta? ¿Y si...? Y llega un momento que dices, que se lo explica otro. Ya, pero es que es peor, esos miedos pueden existir, pero tienes que plantearte que es peor que tu hijo o tu hija se entere de eso que tú le quieres contar, pues por una fuente desinformada, que le hable de ideas que son erróneas y que le pueden perjudicar a su salud, en fin. Porque hay una cosa segura, también tienes Pilar, que valorar eso. Y es que tu hijo o tu hija se va a enterar. Hombre, no, por supuesto. O sea, eso es seguro, igual que te has enterado tú, igual que se han enterado tus hermanos, porque tus primos, forma parte del ser humano y eso tienes que averiguarlo, tienes que experimentarlo y saberlo. Es que hoy día, en comparación con cuando nosotros éramos más pequeños, las fuentes de información son muchísimo mayores y puede que se entere desde un amigo que le ha soltado algo que ha oído por ahí disparos y no sabe muy bien por dónde, o puede porque ha buscado en internet y vete a saber lo que ha encontrado. Claro. En vídeo, Fernando, o en escrito, y entonces, llegados al punto de que es mejor que se enteren, vamos, es mejor, y es que además yo soy de la opinión que creo que en la familia los padres son los que tienen que dar la primera transmisión de información. Pilar, yo invito a eso por una cuestión muy simple y es, elige, si quieres dejar esa responsabilidad de algo que yo entiendo que es importante, al azar, o quieres participar de ello y de esa manera poder influir positivamente desde tus valores y tus creencias
en tu hijo. Muy bien, pues esa reflexión es muy oportuna y muy acertada. Dicho esto, es bueno, yo supongo que depende de las edades, esto de poner metáforas, no, pero los niños vienen de París, la cigüeña, estas cosas. Sí, estas cosas que nos gustan. Claro, yo entiendo, vamos a ver, esto te digo, porque yo entiendo que a un chaval de 12 años, de 13 años... Lo de la cigüeña a lo mejor le viene ya un poco... No le vas a contar eso. No. A ver, yo creo que el mundo de la metáfora es espectacularmente positivo, se utiliza al día de hoy muchísimo con adultos. Fíjate, te diría que es clave en la formación de un ser humano, en la formación, cultura, etcétera. Ahora bien, hay que elegir muy adecuadamente las metáforas en función de la edad. No es lo mismo un niño con 5 años, donde lo de la cigüeña hasta le puede gustar y le puede hacer gracia y va a entender mejor el mensaje, que un niño de 15 años, donde tienes que además hablar de otro tipo de cuestiones mucho más importantes, o sea, más importantes quiero decir, en cuanto a que son más críticas por la situación de la edad que tiene, y donde no hay, a lo mejor tienes que ir más al grano, ir más a lo concreto. Y si tienes que hablar de un anticonceptivo, tienes que hablar de un anticonceptivo, no de una metáfora que la persona, el chico, primero se pierde, en el caso que no se te quede mirando diciendo... ¿Qué me estás contando? Espérate que te lo cuento yo. ¿Qué me estás contando? Que estás muy equivocado, claro, que no sabes lo que es la vida. Entonces creo que es importantísimo adaptarse a la edad y desarrollo de vale, ese o sea niño. que tú recomiendas, si son pequeñitos, un niño de 3 años que te pregunta, mamá, ¿qué llevas en la tripa? Pues le cuentas un poco, a lo mejor ahí sí que puede poner una metáfora. Veámoslo de otra manera. ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Y en base a eso, háblale con mucha más transparencia y claridad, o adórnaselo un poco más para que lo entienda. Y eso va a depender también de la edad, y evidentemente... El desarrollo. Y el desarrollo, efectivamente. Entonces, ¿tú aconsejas elegir un momento como ya sentar es profeso, o bueno, hacemos una comida y sacamos la conversación? ¿Cómo puede ser? O cada familia, o cada persona, depende de cómo pues sea... Una de dos, o bien esperar a que el niño te lo pregunte, o si tú crees que el niño ya está curioseando, tiene esa curiosidad, y a lo mejor no se atreve a preguntarlo, pues a lo mejor tú planteárselo. Si te atreves directamente porque tienes esa relación con tu hijo, pues es perfecto. Si no tienes esa relación con tu hijo como para abordarlo de forma tan directa, pues a lo mejor dar un rodeo e incluso comentarlo a una tercera persona estando el niño presente, de forma que te sea más fácil involucrarlo dentro de la conversación. Sí, para que no se sienta él tan como Diana de claro, va por ti, entonces bueno, yo te voy a hablarlo de ello y te voy a incorporar a ti y ya de paso pues te vas a enterar, ¿no? Porque vamos a ir explicando. Bueno, pues son momentos, yo lo entiendo, que a veces pueden costar, pero que tenemos un poco que quitarnos esa idea y pensar que es algo natural. Y también veámoslo de otra manera. Si empezamos cuando son pequeños con una pequeña fase, luego podremos ir profundizando en la explicación sin necesidad de enfrentarnos de golpe a los 12 años a lo mejor con todo lujo de detalles de explicación. Podemos ir poco a poco. Primero empezamos por la cigüeña y luego ya vamos avanzando. Sí, y luego a lo largo de los años con tu hijo habla del cuerpo humano con naturalidad, que también es muy importante. Fernando, muchas gracias. Un placer, Pilar. Nos vemos y a ustedes también les esperamos pronto. Hoy hemos hablado de cómo tratar el asunto del sexo, cómo abordar ese primer acercamiento hacia nuestros hijos con la información de la vida sexual, porque ellos, bueno, pues van a desarrollarse como personas y esa parte, la vida sexual forma parte, también, nunca mejor dicho, de su desarrollo individual. Bueno, pues fuera tabús y sobre todo, pues Fernando, como tú decías, con mucha naturalidad, aunque sabemos que a veces no es fácil. Así nos despedimos.